Y ahora hablamos de insuficiencia renal crónica. ¿Cómo evitarla? Porque hay casos en que avanza la enfermedad renal y se llega a la pérdida del funcionamiento del riñón. Hemos invitado a un especialista, al doctor Matías Vina, de Urológico Río Cuarto. Doctor, bienvenido. Hola, Vanina, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Y sí, para definir un poquito lo que es enfermedad renal crónica, es aquella enfermedad que afecta la estructura o la función del riñón y que se extiende por más de 3 meses para diferenciarlo de lo que es la insuficiencia renal aguda. Como bien dijiste, el gran problema que tiene esta enfermedad es que muchas veces el paciente llega tarde, cuando la enfermedad ya está muy avanzada y hay poco que hacer por el riñón más que ofrecer una terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Qué es lo que hay que evitar? Por eso, doctor, queremos consultarlo. ¿Cómo estamos alerta? Porque hay veces que hay dolencias en el riñón o que el paciente no se da cuenta o está mal diagnosticado y esto avanza o se complica con otra enfermedad. Y se llega a estas situaciones que hay que evitar, por lo menos desde acá, que planteamos la prevención siempre. Exactamente, Vanina, es lo fundamental. La prevención es fundamental para evitar la progresión de la enfermedad renal, que desgraciadamente la mayoría de las veces no da síntomas, no hay síntomas claros para saber que un paciente tiene enfermedad renal crónica. Son muy sutiles los síntomas. Pero para prevenir hay que saber que hay un grupo de riesgo: los pacientes mayores de 60 años, los pacientes que son hipertensos, los pacientes diabéticos, los que han tenido infecciones urinarias a repetición, es decir, muchas infecciones urinarias que van produciendo un daño en el riñón. Sobre todo las mujeres, que por ahí son más propensas. Y las mujeres son más propensas a tener infecciones urinarias, sin duda, por las características anatómicas que tiene la mujer, está más predispuesta a la infección urinaria a repetición o recurrente. Además, los pacientes que toman analgésicos no esteroideos tipo ibuprofeno, diclofenac, que hoy están muy en auge, que están promocionados, que son de venta libre, son pacientes que tienen riesgo de, a lo largo del tiempo, desarrollar enfermedad renal crónica. O sea que cuidado con este tipo de medicamentos. Exactamente, ¿no? Hay que tener cuidado, no significa que no se puedan tomar ocasionalmente. La automedicación. Pero tal cual, como la automedicación sin supervisión médica muchas veces genera daño. Y algo que muchos pacientes no tienen en cuenta es el tomar agua. Como decían recién, la nafta del organismo, la nafta del riñón es el agua, justamente. Eso, tan simple, tomar agua. Tan simple como de la canilla, abrir la canilla y tomar agua. Eso le digo siempre. ¿Qué cantidad de agua hay que tomar? Por lo menos 2 litros al día. Por lo menos 2 litros descontando lo que son infusiones, porque muchos dicen, pero yo tomo café, tomo té. Hay que tratar de tomar 2 litros de agua al día. Bien. Muchos pacientes que tienen cálculos renales, que tienen litiasis renal, el primer tratamiento es la ingesta de agua. Aumentando la ingesta de agua se reduce muchísimo. Va limpiando el riñón. Tal cual, es mantener limpio el riñón. El agua es el combustible del riñón y es el que lo mantiene limpio. Bien, me quedé y se lo tengo que preguntar, esta especie de automedicación y el tomar analgésicos de venta libre, ¿qué va provocando en el riñón? Puede provocar ya sea cambios agudos, o sea, hay pacientes que con una sola ingesta pueden producir enfermedad renal aguda, y a lo largo del tiempo va produciendo un daño en una parte específica del riñón, que es el intersticio renal. Es una enfermedad intersticial crónica, donde lo primero que uno puede objetivar es la falta en la concentración de la orina, un déficit en la concentración, donde el paciente orina mucho. Como creen muchos pacientes que orinar mucho es saludable y que el riñón funciona bien, no, el riñón debe concentrar la orina y poder eliminar los productos de desecho para funcionar bien. Orinar mucho no significa orinar bien o que la orina sea efectiva para eliminar los desechos. Y los analgésicos no esteroideos tipo ibuprofeno, diclofenac, si uno los toma prolongadamente, pueden generar este daño intersticial y terminar produciendo enfermedad renal crónica. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo diagnosticamos a tiempo el riñón? ¿Qué estudios se hacen? Bueno, yo creo que la concientización empieza en el médico, en los mismos médicos, sobre todo los diabetólogos, los cardiólogos, que son los que más tratan a pacientes de riesgo, que son los hipertensos, los diabéticos.
que cambios muy sutiles en lo que es la creatinina, que es lo que nosotros utilizamos para ver la función del riñón, pueden estar indicando una progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Y eso cómo se ve? ¿En un análisis de sangre? Es un análisis de sangre. Con un análisis de sangre y una muestra de orina, una sola muestra, no hace falta que sea de 24 horas, uno puede empezar a diagnosticar un problema renal. No es un análisis por demás caro, pero muchas veces pasa desapercibido, o no lo solicitan directamente. Muchos pacientes se sigue utilizando la urea, que no es un buen marcador de la función renal. Sería cuestión de solicitar creatinina, una muestra de orina y ver si hay pérdida de proteínas. Con eso uno ya tiene un acercamiento a lo que es la enfermedad renal. Claro, que uno debería pedirlo en los análisis de rutina. Exactamente, debería ser una rutina, sobre todo en pacientes diabéticos e hipertensos. Doctor, y para ir finalizando y para estar alertas, ¿hay algún síntoma físico, algún dolor que el paciente puede decir, bueno, algo está pasando? Son muy sutiles, Vanina, son muy sutiles, como pueden ser prurito generalizado en el cuerpo, picazón, el paciente tiene una picazón inexplicable. Como si fuera una alergia. Como una alergia, tal cual. Ese es el aumento del fósforo en sangre, produce eso, y las toxinas urémicas son los que producen esa picazón. Orinar mucho, el paciente que tiene enfermedad renal crónica muchas veces orina de noche. Entonces le llama la atención que se levanta 3 o 4 veces a la noche a orinar y orina bastante cantidad. Eso marca el déficit en la concentración de la orina. Y después hay otros síntomas que son mucho más sutiles, que son difíciles de valorar por el paciente, que es pérdida de peso, el paciente está asténico, está mucho en la cama, tiene asco por ciertas comidas, empieza con náuseas matutinas. Son síntomas muy sutiles, por eso si no lo detectamos a tiempo ya generalmente nos encontramos con una enfermedad renal crónica avanzada en el consultorio. Hay que cuidar nuestros riñones. Por supuesto que sí. Doctor, lo vamos a volver a invitar porque es muy interesante este tema, para que nos dé más tips sobre cómo cuidar el funcionamiento Ningún renal. problema. Doctor Matías Vina, de Urológico Río Cuarto, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación.